Maya Chen se encorvó en su asiento en la parte trasera de la sala de conferencias de xenobiología avanzada de la Universidad Galáctica, tratando de hacer todo lo posible para no poner los ojos en blanco mientras otro compañero de clase hablaba monótonamente sobre los supuestamente temibles depredadores de su mundo natal. El enorme anfiteatro diseñado para albergar especies de todos los tamaños y necesidades ambientales zumbaba con un suave trabajo de procesadores atmosféricos que mantenían diferentes zonas de confort para cada especie. El ser cristalino, que se presentaba actualmente, que parecía un candelabro ambulante con demasiadas opiniones, estaba explicando cómo el cazador más peligroso de su mundo podía disolver el exoesqueleto de su presa en exactamente 3-4 segundos. Maya reprimió un bostezo en la tierra que apenas calificaría como un pepino C. decente. El profesor Silk, una imponente masa de tentáculos morados cambiantes coronados con 5 ojos, se balanceó apreciativamente ante la presentación. Excelente análisis. La composición química del depredador máximo de su mundo es realmente notable. Los tentáculos del profesor se ondularon en lo que Maya había aprendido que era su especie equivalente de emoción académica o la ironía de ese nombre de estudiante si supieran lo que es un verdadero T-Rex Maya. Pensó mientras luchaba contra una risita y así miró alrededor del salón de conferencias a sus compañeros de clase, 3 seres gaseosos contenidos en trajes ambientales, un grupo de insectoides que le recordaba a las mantis religiosas, si las mantis religiosas usaran anteojos diminutos y llevaran tabletas de datos y varias otras especies que habrían sido titulares en la Tierra, aquí estaba ella la exótica, la única humana en todo el semestre actual de la Universidad Galáctica, una mezcla de moralidad y filosofía. La gente realmente se desplomó por la magia. Ahora, entonces la voz melódica del profesor C. Silk resonó a través de los pasillos. Un traductor que puede decirme por qué los mundos de clase 4 tienden a producir depredadores tan eficientemente letales. Sus ojos giraron independientemente escaneando la habitación, pero notablemente saltando el rincón de Maya, una mancha gelatinosa cerca del blorp delantero. Maya se las arregló para pronunciar su nombre real, ondeó su superficie en el gesto universal para levantar una mano, porque los entornos de clase 4 requieren mecanismos de caza especializados para superar los desafíos atmosféricos y gravitacionales inherentes, preguntó Maya. Maya se encogió de hombros. El problema es que puede ser difícil lograr que los propios mecanismos de caza especializados superen los desafíos atmosféricos y gravitacionales inherentes con precisión. Los tentáculos del profesor realizaron lo que Maya había llamado el meneo académico, por lo que es tan fascinante tener estudiantes de antecedentes evolutivos tan diversos en nuestro programa. Cada uno de sus mundos ha producido soluciones únicas para el desafío de la supervivencia. Maya se mordió el labio cuando varios de sus compañeros de clase se giraron para darle lo que probablemente pensaron que eran miradas sutiles. Sabía lo que estaban pensando. Lo había escuchado todo antes de que los humanos vinieran de la Tierra, un mundo de muerte de clase 12, pero se veían tan suaves, sin garras, sin armadura natural, sin glándulas ácidas, ni siquiera bioluminiscencia básica, solo piel suave y dientes opacos. ¿Cómo habían sobrevivido al ser cristalino? TRXA risono melodiosament. La versión de su especie de aclararse la garganta, profesor. He tenido curiosidad por saber cómo las especies de mundos de clase baja como la Tierra desarrollaron viajes espaciales sofisticados sin las ventajas evolutivas que provienen de un entorno más desafiante. La mano de Maya se apretó alrededor de su lápiz óptico. Allí estaba la dosis diaria de condescendencia envuelta en curiosidad académica y los tentáculos del profesor Cell se ondularon en lo que podría haber sido incomodidad. Bueno, ese es un tema bastante complejo. Quizás deberíamos centrarnos en la lección de hoy sobre las estrategias de depredación basadas en productos químicos, pero seguramente es relevante. Texa persistió. Su estructura cristalina refractando la luz en patrones que Maya había aprendido indicaba una satisfacción petulante. Entender cómo las especies menos aventajadas compensan su déficit evolutivo podría proporcionar información valiosa sobre los mecanismos de adaptación. El lápiz óptico en la mano de Maya crujió peligrosamente. Déficits evolutivos menos aventajados si supieran sobre las cosas que habían dado forma a la evolución humana, como los tiburones. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras pensé en el depredador perfecto de la Tierra que sigue nadando los océanos después de cientos de millones de años. El profesor Zig ZK debe haber notado su expresión porque los 5 ojos de repente se enfocaron en su estudiante Chen. Parece que tienes algo que agregar a la discusión. Toda la clase se giró para mirarla. Algunos usaban espaciadores para los ojos, otros rotaban secciones enteras de sus cuerpos. Maya se enderezó en su asiento. Su sonrisa se ensanchó finalmente. En realidad, profesor,
Solo estaba pensando en algunos de los depredadores de la Tierra que conoce de mi mundo suave de clase baja. Mantuvo su voz dulce, pero había un borde que hizo que algunos de los estudiantes más perceptivos se movieran incómodos en sus asientos. Los tentáculos del profesor se retorcieron en lo que podría haber sido preocupación o curiosidad. Oh, ¿le importaría compartir un ejemplo? La sonrisa de Maya se volvió depredadora. Tori, bueno, ya que estamos en el tema de depredación química y ventajas evolutivas, ¿por qué no te cuento sobre algo que llamamos tiburón? Ella olfateó con disgusto la estructura cristalina de Trix, vibró en lo que Maya había llegado a reconocer como su versión de una risa condescendiente. Un tiburón es algún tipo de criatura reptil. Primitiva o no, Maya respondió su voz goteando dulce sarcasmo. Los tiburones no son primitivos en absoluto, en realidad son una de las historias evolutivas más exitosas de la Tierra. Han existido por alrededor de 450 millones de años. Los seres gaseosos en sus trajes ambientales intercambiaron miradas que Maya interpretó como escepticismo. Uno de ellos, Cés, liberó una pequeña bocanada de gas verde neón, su equivalente de especie de una burla. Seguramente cualquier especie tan antigua debe ser extremadamente simple. Cés balbuceó a través de su traductor. En nuestro mundo, los depredadores más exitosos son los que evolucionaron más recientemente, utilizando manipulación molecular compleja y poderes psíquicos. Guerra. Maya no pudo evitar reírse. No fue una risa educada, sino una risa humana con cuerpo que resonó por el salón de conferencias. Varios de sus compañeros retrocedieron ante el sonido desconocido y uno de los estudiantes de la mantis religiosa casi dejó caer su tableta de datos a la pandilla. Los estudiantes de la pandilla sonrieron y barrió sus dedos para ayudar a arrancar las cortinas. Tal vez podría explicar qué le parece tan divertido sobre la biología evolutiva. Una forma singular de color escarlata. Maya se secó una lágrima de los ojos todavía sonriendo. Lo siento, profesor, es solo que todos aquí parecen pensar que más nuevo significa mejor o que la complejidad es igual a superioridad, pero los tiburones son perfectos. Tal como son, no han necesitado cambiar mucho porque lo hicieron bien la primera vez. ¿Qué hicieron bien? Texa intervino con desdén. ¿Qué tan sofisticados pueden ser estos tiburones? Manipulen campos gravitacionales, desplieguen pulsos electromagnéticos comprimidos. Espaciotiempo. La mantis religiosa. Los estudiantes ahora estaban tomando notas frenéticamente, sus diminutos anteojos brillando en el espacio artificial. Maya notó que uno de ellos había dibujado lo que aparentemente pensaron que podría parecer un tiburón. Tenía tentáculos y parecía sospechosamente un calamar espacial. No. Maya respondió poniéndose de pie. No necesitan nada de eso. Lo que tienen es mucho mejor. Caminó hasta el frente del salón de conferencias. Sus pasos resonaron en el espacio repentinamente silencioso. Professor, ¿le importaría si hago una presentación corta? Creo que mis compañeros de clase podrían beneficiarse al aprender sobre uno de los depredadores máximos de la Tierra. Los ojos del profesor Z.B. Zilk se giraron para estudiar a Maya de forma independiente con obvia curiosidad. Si bien esto se aleja un poco de nuestro plan de estudios planificado, 4 de sus ojos se giraron para mirar a la clase claramente involucrada, mientras que el quinto permaneció fijo en Maya. Supongo que una demostración de xenobiología comparativa podría ser educativa. Maya sacó su bloc de datos y lo conectó al proyector. Holográfico. Oh, será educativo, está bien. Sonrió, mostrando sus dientes planos como de herbívoro, en lo que sabía que sus compañeros de clase consideraban una exhibición no amenazante. Si tan solo pudieran. Sabía que en la Tierra era a menudo la visión de dientes humanos. Lo que señalaba el comienzo de los problemas. Antes de empezar, dijo Maya, volviéndose para mirar a la clase, probablemente debería advertirles que algunas de estas imágenes pueden ser un poco intensas. Nosotros los humanos a veces olvidamos que otras especies no están acostumbradas a la vida salvaje de nuestro mundo. Blorp tembló indignado. Cerca de la primera fila somos estudiantes avanzados de xenobiología. Estudiante Chen, no creo que nada de un mundo de clase 12 pueda perturbarnos. La forma cristalina de Trix brilló en acuerdo. De hecho, hemos estudiado los depredadores más letales de toda la galaxia. ¿Qué tan peligrosos podrían ser estos tiburones tuyos? La sonrisa de Maya se ensanchó cuando sacó la primera imagen. Un gran tiburón blanco brea alcanzando la superficie del agua, sus enormes mandíbulas bien abiertas, la luz del sol brillando en filas de dientes dentados. Toda la clase se quedó en silencio. Bueno, Maya dijo alegremente, ¿por qué no juzgas por ti mismo? El jadeo colectivo que recorrió la sala de conferencias fue casi cómico. La forma gelatinosa de Blair había perdido algo de su cohesión, creando pequeños charcos debajo de su escritorio. Los estudiantes de la mantis religiosa estaban borrando sus dibujos anteriores. Las mandíbulas hacían clic con agitación. Esto puede haber dicho haciendo un gesto hacia la imagen congelada del gran tiburón blanco saltando.
Keratin. Carcharias es lo que llamamos un gran tiburón blanco y antes de que alguien pregunte, sí, esos son todos dientes que estás viendo y sí, los vuelven a crecer continuamente durante sus vidas. La forma cristalina de Briggs había perdido algo de su brillo anterior. ¿Qué tan grande es esta criatura? La sonrisa de Maya se hizo más amplia. Oh, este es bastante promedio, alrededor de 6 metros de largo. El gran tiburón blanco más grande confirmado medía alrededor de 8 metros, aunque sospechamos que pueden crecer más, 8 metros. Los tentáculos del profesor Zig se habían vuelto ligeramente pálidos y estas son criaturas actuales de la Tierra, no extintas. Maya actual se rió. Probablemente haya miles nadando en los océanos de la Tierra en este momento, pero aquí está la parte realmente divertida. Ni siquiera están. Cerca de ser el tiburón más grande que tenemos, el tiburón ballena puede crecer hasta 18 a 15 m de largo. Los trajes ambientales de los seres gaseosos se empañaron simultáneamente. Uno de ellos presumiblemente habló Thatch, pero seguramente estos más grandes son menos agresivos, tal vez herbívoros. El tiburón ballena, oh, sí, son suaves filtradores. Maya asintió y luego hizo clic en la siguiente diapositiva que muestra una comparación de tamaño de Megalodon, pero su primo extinto, el Megalodon, ahora eso fue algo más. Imagine un tiburón del tamaño de esta sala de conferencias con una fuerza de mordida lo suficientemente fuerte como para aplastar una pequeña nave espacial. Varios estudiantes se movieron incómodos en sus asientos. El grupo de mantis religiosas se había apiñado. Sus diminutos anteojos se empañaron en angustia, pero el tamaño no es lo que hace que los tiburones sean realmente notables. Maya continuó haciendo clic en la siguiente diapositiva. Su census. Todos aquí hablan de mecanismos de caza sofisticados. Bueno, déjame contarte sobre la recepción electromagnética. Sacco un diagrama del impulso de Lorenzini. Los tiburones pueden detectar impulsos eléctricos tan débiles como 51.000 millonésimas de voltio, eso es como sentir una batería desde el otro lado de tu planeta natal, literalmente pueden sentir los latidos de tu corazón a metros de distancia, imposible de Rex y Gam, su estructura cristalina vibra con incredulidad. Ningún sistema biológico podría ser tan sensible sin un escudo electromagnético masivo. Oh, pero mejora, Maya sonrió, también pueden sentir sangre y agua a 1 kilómetro de distancia. Su sentido del olfato es tan agudo que pueden detectar una gota de sangre en una piscina olímpica de tamaño. ¿Qué es una piscina olímpica de tamaño? Uno de los estudiantes de Mantis chilla, alrededor de 2,5 millones de litros de agua, respondió Mayer casualmente. Los tentáculos del profesor Thatch se habían atado a sí mismos en lo que parecía un nudo de marinero, mentón de estudiante. Está sugiriendo que estas criaturas combinan un tamaño extremo con capacidades sensoriales de espectro múltiple y sistemas de armas regenerativos. No olvide su piel, agregó Maya alegremente, está cubierta de pequeñas escamas parecidas a dientes llamadas dentículos dérmicos que reducir la resistencia de manera tan efectiva que copiamos el patrón para nuestras embarcaciones de alta velocidad y algunas especies pueden nadar a velocidades de hasta 56 km por hora. Blorf ahora había perdido completamente su forma y se estaba filtrando lentamente entre las baldosas del piso. Uno de los estudiantes de Mantis había sacado lo que parecía ser un BL de confort, pero aquí está mi parte favorita, dijo Maya, sacando un nuevo. Esto es lo que hacen los humanos, porque la imagen mostraba una expedición de buceo en jaula con turistas tomando fotografías alegremente de un gran tiburón blanco nadando más allá de su jaula protectora. Toda la clase estalló en caos. 2 de los seres gaseosos se desmayaron. Sus trajes ambientales activando automáticamente los estabilizadores de emergencia. La estructura de cristal de Drex emitió un sonido de timbre agudo que rompió una bebida cercana. Los estudiantes de Mantis habían adoptado una pose de meditación grupal, posiblemente tratando de negar la realidad en la barbilla del estudiante. El profesor Zigul logró decir con la voz temblorosa levemente, ¿nos está diciendo que los humanos se colocan voluntariamente cerca de estas criaturas? Maya se encogió de hombros. Bueno, sí, incluso tenemos una semana entera de televisión dedicada a ellos. La llamamos la Semana del Tiburón. Es bastante popular. Una semana de tiburones. Los tentáculos del profesor habían comenzado a desarrollar estrés. Oh, sí, dijo Maya. Su voz se llenó de entusiasmo, pero eso no es nada comparado con lo que hacen algunos investigadores. ¿Qué pasa con ver las imágenes de personas buceando libremente con tiburones blancos sin jaula protectora? Solo natación normal. El sonido de los CCS de desmayo y de golpear el piso con un tintineo cristalino casi se perdió entre los gritos colectivos de horror una vez que los drones médicos terminaron de revivir a Turk y estabilizar las heridas. Estudiantes.
El profesor Zixo logró restaurar algo de orden en el aula, aunque Maya notó con diversión que se habían retirado detrás de su escritorio como si eso pudiera ofrecer protección contra los tiburones holográficos. Tal vez el profesor sugirió que semanalmente deberíamos pasar a un tema menos intensivo. Oh, pero aún no he llegado a la parte genial. Maya protestó rebotando ligeramente en sus dedos de los pies. No le sé. Hablado de las diferentes especies, ¿sabías que tenemos más de 500 especies conocidas de tiburones? La mantis religiosa. Los estudiantes que recién habían comenzado a bajar sus mantas de confort inmediatamente las levantaron de nuevo. Uno de ellos estaba escribiendo lo que parecía ser un último testamento en Testament en su blog de datos 500 blurb. Burbujeaba débilmente desde su charco en el piso. Sí, todos tienen diferentes especialidades de caza. Maya continuó alegremente, como el tiburón zorro usa su cola como un látigo para aturdir a la presa. O el tiburón duende que puede proyectar sus mandíbulas fuera de su cara. Parece ella levanta una imagen de un tiburón duende alimentándose. 3 estudiantes más se desmayaron. Mentón de estudiante. El profesor Zakik intervino, sus tentáculos ahora tan anudados que parecían un proyecto MCKM. Seguramente estas criaturas deben ser raras, quizás confinadas a regiones específicas. Maya sacudió la cabeza levantando un globo holográfico de la Tierra. No tiburones, Lee. Ve en todos los océanos de la Tierra, desde los polos helados hasta el ecuador tropical. Desde la superficie hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Hasta las fosas más profundas aún estamos descubriendo nuevas especies en el océano profundo. ¿Quién sabe qué hay ahí abajo? ¿Quién sabe qué hay ahí abajo? Los textos se repiten débilmente, su estructura cristalina vibrando con horror. ¿Quieres decir que compartes un planeta con estos seres, y ni siquiera los conoces bien a todos? Solo hemos explorado unos 5 de nuestros océanos a fondo. Maya explicó, el resto es digamos un trabajo en progreso. El traje ambiental de Zack liberó una pequeña bocanada de lo que olía sospechosamente a feromonas del miedo, y tu especie logró el vuelo espacial mientras compartía un planeta con estos depredadores ápice. O los tiburones no son depredadores ápice, dijo Maya casualmente. Toda la clase se congeló, incluso los drones médicos dejaron de flotar para procesar esta declaración. No son depredadores ápice. La voz del profesor Zoc se había elevado varias octavas. Nob Maya sonrió. De hecho, solo hay un depredador conocido que caza regularmente tiburones blancos. Hizo una pausa disfrutando la creciente mención de las orcas. Las llamamos orcas, aunque en realidad son delfines. Cazan tiburones blancos en grupos, les dan la vuelta para inducir un estado de parálisis, y luego, bueno, digamos que no es el mejor día del tiburón. Sacó imágenes de un orcápodo cazando a la mantis. Los estudiantes habían comenzado a rezar en serio. Ahora sus antenas se mueven en perfecta sincronización, pero esto es lo que encuentro realmente interesante. Maya continuó entusiasmada con su tema. A pesar de todo esto, los tiburones ni siquiera están cerca de ser los depredadores más peligrosos de la Tierra. En realidad, son bastante predecibles una vez que entiendes su comportamiento. Es por eso que podemos nadar con ellos. Sigues diciendo que Texa logró sonar semanalmente, pero seguramente solo individuos especialmente entrenados intentarían algo así. Maya sacó imágenes de operaciones turísticas en todo el mundo. No cualquiera puede hacerlo, solo necesitas una sesión informativa básica de seguridad y algunas reglas comunes. Sentido. Mira, aquí hay un lugar popular en Australia donde puedes bucear con tiburones blancos, y aquí hay uno en Sudáfrica donde prácticamente garantizan avistamientos de tiburones, garantizan avistamientos. Blorp había comenzado a evaporarse levemente por el estrés. O sí, a veces los operadores turísticos incluso usan mezclas especiales de chum para atraerlos más cerca de los botes, ya sabes, para mejores fotos. El jadeo colectivo de horror fue tan fuerte que activó la alarma de presión atmosférica de la sala de conferencias. Los atraes deliberadamente. La voz del profesor Zoc era apenas un susurro, seguro de que otra manera conseguirías buenas imágenes para Sarkwick. Maya sacó algunos clips de documentales recientes. Mira, aquí hay un investigador tocando la nariz de un gran blanco para demostrar inmovilidad tónica, y aquí hay alguien buceando libremente con un tiburón tigre para estudiar su comportamiento. Hoy este es mi favorito. Es un santuario donde la gente puede meterse en el agua con tiburones. Nodriza a los niños les encanta. Los drones médicos ahora estaban trabajando horas extra. Un estudiante tras otro sucumben a versiones específicas de la especie de desmayo. Incluso el profesor Zack se había vuelto de un interesante tono lavanda pálido, pero la voz de Briggs temblaba tan fuerte que su estructura cristalina estaba creando un espectáculo de luces. ¿Cómo puede su especie ser tan valiente? Maya sugirió inocentemente loca. Toda la parte consciente de la clase gritó al unísono. Maya solo sonrió. Ayudaría si le dijera que los tiburones ni siquiera están entre los 10 animales más peligrosos de la Tierra. El sonido de KS de desmayo nuevamente resonó por el salón de conferencias como campanillas de viento en un huracán después de un breve receso para permitir que los drones médicos
distribuyeran suplementos calmantes a la clase. El profesor Zigul había logrado convencer a la mayoría de los estudiantes de regresar a sus asientos, aunque Maya notó que todos habían migrado de alguna manera a las filas traseras dejándola sola en el frente. Con su presentación holográfica, ahora Maya dijo que su voz adquiría un tono más serio. Probablemente debería contarle sobre uno de los incidentes con tiburones más famosos en la historia humana. Podría ayudarlo a comprender por qué respetamos a estas criaturas. Pero no necesariamente les temen. Hay una diferencia, chilló uno de los estudiantes hombres, todavía agarrando su manta de confort. Y Maya asintió. Déjame contarte sobre los Estados Unidos. Indianápolis. El holograma cambió para mostrar un viejo buque militar de la Tierra en 1945. Este barco fue torpedeado en el Océano Pacífico. Alrededor de 900 marineros entraron al agua, y si había un tiburón, incluso los tentáculos del profesor Zix se habían quedado quietos, los 5 ojos fijos en M. Durante 4 días estos marineros flotaron en océano abierto en lo que se convirtió en uno de los peores incidentes de tiburones en la historia registrada. Los tiburones eran en su mayoría puntas blancas oceánicas atraídas por la perturbación en el agua. La voz de Maya era solemne. Ahora, de los 900 marineros que entraron al agua, solo 36 sobrevivieron. La clase estaba en completo silencio, incluso el procesador atmosférico parecía haberse calmado. Sin embargo, Maya continuó, y esta es la parte importante, la mayoría de esas muertes no fueron por ataques de tiburones. La mayoría de los marineros murieron por exposición, deshidratación. Los tiburones se ahogaron y fueron oportunistas, no maliciosos. Eso se supone que es reconfortante. TXA intervino. Silencio cement. Su estructura cristalina todavía estaba ligeramente opaca por su desmayo anterior. En realidad, sí. Maya asintió porque nos enseñó algo importante sobre los tiburones. No son máquinas de matar sin mente. Son depredadores que hacen lo que hacen los depredadores. Una vez que comprendimos que podíamos aprender a coexistir con ellos, hizo clic en la siguiente diapositiva que mostraba una enorme mandíbula prehistórica. Ahora, si quieres hablar sobre las máquinas de matar sin mente, déjame contarte sobre el megalodón, el tiburón que en realidad se extinguió porque era demasiado bueno matando cosas. Había logrado recuperar su forma gelatinosa adecuada y comenzó a perder cohesión nuevamente. Los megalodones eran básicamente grandes. Piel blanca aumentada al tamaño de una pequeña nave espacial. Maya explicó. Con entusiasmo. Sus dientes eran del tamaño de manos humanas y cazaban ballenas, no ballenas modernas, ballenas antiguas que eran depredadores ápice. Encontramos esqueletos fósiles de ballenas con dientes de megalodón. Marcas en ellos y estos ¿existían en su mundo?, preguntó débilmente el profesor Zig mientras su especie estaba No. Maya se rió. Se extinguieron mucho antes de que llegaran los humanos, pero ¿sabes lo que es realmente interesante? Algunos de nuestros ancestros podrían haber visto el silencio confuso que la impulsó a continuar. Algunos científicos piensan que el megalodón podría haber sobrevivido hasta hace unos 3,6 millones de años. Para entonces, algunos de nuestros primeros ancestros homínidos ya estaban por ahí. Imagina ser un humano primitivo simplemente descubriendo cómo usar herramientas y ver una sombra del tamaño de una nave espacial pasar debajo de tu balsa de pesca. Balsa de pesca, uno de los cortes que los estudiantes lograron preguntarle a tu ANCSS salió al agua sabiendo que estas cosas existían. Bueno, sí. Maya se encogió de hombros. Teníamos que comer además. Ir al agua probablemente era más seguro que quedarse en la tierra en ese entonces. Deberías escuchar sobre lo que tuvimos que enfrentar allí. No, toda la clase gritó al unísono, incluso los tentáculos del profesor Zil hicieron un corte. ¿Estás seguro? Maya sonrió. Porque ni siquiera te he contado sobre él en algún momento. Los humanos casi cazamos tiburones blancos hasta extinguirlos porque pensamos que eran demasiado peligrosos, pero luego nos dimos cuenta de que los necesitábamos y comenzamos a protegerlos. En cambio, ustedes los protegieron. La voz de T-Rex era apenas un susurro deliberadamente. Por supuesto que son esenciales para nuestros ecosistemas oceánicos. Incluso tenemos leyes internacionales que los protegen ahora. Algunos humanos dedican sus vidas enteras a la dedicación de la cuchilla del tiburón a preservar los depredadores máximos. El profesor Zigo reflexionó. Sus tentáculos lentamente desmintieron la idea. Tal vez hemos subestimado la complejidad de su especie. Oh, eso no es nada. Mi saludo con desdén. Esperen a escuchar sobre las personas que estudian volcanes activos o los que saltan de naves espaciales perfectamente buenas por diversión. El profesor Che interrumpió desesperadamente. Creo que es hora de nuestro descanso programado. De hecho, el profesor Zul estuvo de acuerdo rápidamente.
Sus tentáculos ya están alcanzando lo que parecía sospechosamente un medicamento contra la ansiedad alienígena. Reanudaremos en, digamos, varias horas, tal vez después de una meditación exhaustiva. Maya observó con diversión cómo sus compañeros de clase prácticamente huyeron de la sala de conferencias, solo el profesor Zig Silk permaneció inmóvil mirando el diente holográfico de Megalon barbilla del estudiante. Dijeron finalmente: creo que le debo una disculpa por mi anterior desestimación de los desafíos evolutivos de la Tierra Maya. Sonrió. No es necesario disculparse, profesor. Aunque si está interesado podría preparar una presentación sobre algunos de nuestros depredadores terrestres para la próxima semana. ¿Ha oído hablar alguna vez de algo llamado tejón de miel? El sonido de los tentáculos del profesor, retirándose apresuradamente, hizo eco. A través de la sala de conferencias vacía al día siguiente, Maya llegó a clase para encontrar que la sala de conferencias había sido completamente reorganizada. Todos los asientos habían sido empujados hacia atrás y 3 metros adicionales del área de presentación, y alguien había instalado lo que parecían ser generadores de campo de fuerza de emergencia alrededor de cada escritorio. Los estudiantes mantis religiosa habían formado un círculo de oración y estaban quemando lo que olía sospechosamente a incienso. Antidepredadores Blorb se había encerrado en una cáscara transparente protectora, mientras que la estructura de cristal de Turks vibraba a una frecuencia que supuestamente ayudaba con recuperación de trauma a estudiante mentón. El profesor Zill la saludó con los 5 ojos parpadeando nerviosamente. Estábamos discutiendo la presentación de Illuminating de ayer. Varios estudiantes han presentado solicitudes formales para transferirse al programa teórico Zen no biología, donde no tendrán que lidiar con criaturas reales. Maya trató de no reír mientras tomaba asiento. Que notó que ahora era el único en la primera fila, que parece un poco extremo. Quiero decir, los tiburones son fascinantes, pero realmente no son las cosas más aterradoras de la Tierra. Un gemido colectivo resonó en el aula. No. Lo más aterrador. El traje ambiental de ZZZ se empañó con ansiedad. Que podría posiblemente ser más aterrador que un depredador de ápice que puede detectar una sola gota de sangre en millones de litros de agua. Maya sonrió. Bueno, ya que preguntaste, ella sacó su bloc de datos. ¿Te gustaría saber sobre el Inland Tipón? Es una serpiente que puede matar a 100 personas con una sola mordida. O tal vez la medusa de caja, que tiene 24 ojos y tentáculos cargados con millones de arpones microscópicos llenos de neurotoxina. Los drones médicos comenzaron a flotar preventivamente cerca de los estudiantes más sensibles. O podríamos hablar sobre el cocodrilo de agua salada, que tiene la fuerza de mordida más fuerte de cualquier animal vivo y caza activamente a los humanos para alimentarse. O está la araña errante brasileña, que no solo es mortalmente venenosa, sino que también les da a los hombres humanos un dolor extremadamente doloroso. Estudiante de 4 horas, en los tentáculos del profesor Zek se habían atado a sí mismos en lo que parecía un proyecto avanzado de Macra. Tal vez deberíamos centrarnos en los aspectos menos letales de la biodiversidad de la Tierra, pero eso es lo que estoy tratando de explicar. Maya dijo en serio que la Tierra no es especial porque tiene criaturas peligrosas. Todos los mundos tienen. La Tierra es especial por cómo hemos aprendido a comprenderlos y coexistir con ellos. La clase se quedó en silencio. Incluso los estudiantes de Mantis hicieron una pausa en el círculo de oración a mitad del cántico. Piénsalo, Maya, continuó. Los humanos no tenemos armas naturales ni defensas. No podemos regenerar extremidades como los tiburones regeneran dientes. No podemos sentir la electricidad ni oler una gota de sangre a 1 kilómetro de distancia. No tenemos veneno ni garras ni caparazones protectores. Así es. TX. Las campanas eran apenas audibles. ¿Cómo sobreviviste? La sonrisa de Maya se volvió sorprendentemente suave. Aprendimos, estudiamos, entendimos cada depredador en la Tierra. Nos enseñó algo. Los tiburones nos enseñaron a respetar el poder del océano, pero también su belleza. Las serpientes nos enseñaron sobre medicina. Algunos de nuestros mejores analgésicos provienen de la investigación del veneno. Incluso las criaturas más letales nos ayudaron a convertirnos en quienes somos. Los tentáculos del profesor Zix lentamente comenzaron a unirse. Una perspectiva fascinante está sugiriendo que el entorno hostil de la Tierra fomentó no solo la adaptación física, sino también la evolución intelectual. Exactamente. Maya sonrió radiante. No nos convertimos en astronautas porque fuéramos los más fuertes o los más rápidos o tuviéramos las mejores armas naturales. Lo hicimos porque teníamos que entender todo lo que nos rodeaba para sobrevivir, y una vez que entiendes algo ya no le temes tanto. Blorb terminó suavemente su caparazón protector comenzando a disolverse. Bueno, eso. Y descubrimos cómo hacer explosiones realmente grandes, añadió Maya alegremente, pero esa es una presentación para otro día. El sonido de Trix, desmayándose de nuevo, casi fue ahogado por los gritos apresurados de la profesora Zix. La clase
Despedida mientras sus compañeros de clase huían del salón de conferencias por tercera vez en 2 días, Maya vio algo interesante en uno de los cuadernos de datos de los estudiantes de Mantis. Habían dibujado una nueva imagen de un tiburón, pero esta vez en lugar de mirar aterrorizados el artista, había agregado una pequeña nota de inicio: criaturas fascinantes desde una distancia segura, progreso. Maya pensó con una sonrisa: solo esperen hasta que escuchen sobre los tejones de miel.